Muy buenas tardes, queridos amigos. Yo sé que algunos de ustedes ya están empezando a experimentar cambios en su vida, en lo que son sus cuerpos sutiles y en su conciencia. Y es que es lógico, porque eso es uno de los efectos de asumir esta serie de videos con seriedad, y va a producir efectos de iniciación en cada una de las personas que estén escuchando seriamente estos videos. Así es que no se olviden de darle compartir para que se pueda recomendar lo más posible. Y ahora, continuando, quizás sea un poco más largo el tema de hoy que los anteriores, pero es que no lo puedo dejar en la mitad, porque van a perder el hilo. Ya quiero que entiendan esa parte, porque hay un propósito importante detrás de esto. Bueno, hoy vamos a ver algo que tiene que ver con el capítulo 2 y quizá algo del 3 del libro de Apocalipsis. Queridos hermanos, hermanas, quiero dar una explicación a este video para que se entienda bien desde ya, porque como tema esto es complejo. Vamos a ver en algún sentido lo que son edades históricas, pero debe entenderse que el capítulo 2 y capítulo 3 del libro Apocalipsis, estas cartas a las iglesias que se le solicitó a Juan que les escribiese, a estas asambleas mesiánicas, están relacionadas con las distintas edades culturales previas a ese momento, incluye ese momento y con posterioridad a ese momento, que es lo que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, para que podamos comprender, de verdad comprender, qué es lo que significan estas cartas del capítulo 2 y 3, necesitamos hacer ese repaso histórico de lo que significaron las edades posteriores a la Atlántida, ya después del diluvio. Se viven distintas etapas o edades, y eso está reflejado en estas cartas. Por eso yo voy a entrar ahora a hacer ese análisis histórico, espiritual, de lo que ocurrió en esas edades, incluyendo lo que debiera ocurrir en las edades futuras, pensando en el momento en el que Juan escribió. Entonces faltaba la quinta, la sexta y la séptima. Estamos en la quinta, a punto de entrar a la sexta. Eso también está manifestado ya en las cartas, y en ese sentido es profético, ya, porque está hablando del futuro, ya no es del pasado ni del presente de Juan, sino que hacia el futuro. Y este capítulo 2 y el capítulo 3, ¿qué representan o significan? Lo que es nuestra evolución de la conciencia, y cómo va a repercutir eso en todo lo que estamos viviendo y en qué termina todo esto. O sea, todo este proceso evolutivo que hemos estado viviendo, de evolución de la conciencia, esa evolución del alma. Entonces, el capítulo 1, 2 y 3 son fundamentales para todo lo que viene después, porque ustedes pueden decir que en el capítulo X, capítulo, ¿no?, del libro, aparece una serie de eventos que van a ocurrir tales o cuales desgracias, algún tipo de cataclismo, por ejemplo. Son hechos que van a acontecer, pero que aislados no tienen un sentido mayor. Es saber que ocurrió X cosa, pero si eso no tiene un contexto, no sirve de nada. No sé si me explico bien. Entonces aquí
en lo que es el capítulo 2 y 3, se da el contexto de lo que es la evolución del hombre, de lo que vivió en el pasado, de lo que estaba viviendo en la época de Juan, lo que estamos viviendo en la actualidad y lo que nos toca vivir a futuro, como un aspecto evolutivo. Y eso trasciende todo el libro hasta llegar al capítulo 22. Eso es lo que hay que entender. Por eso le estoy dando todo el realce para que se entienda bien por qué va a ser tan largo este video, para que ustedes puedan entender con claridad en todo lo que es obligatorio meterse. ¿Ya? No es un adorno o un relleno decorativo de historia de que no sirva. Sirve. Necesitamos entender qué fue lo que ocurrió, porque son causa de efectos que incluso estamos viviendo al día de hoy y que vamos a seguir viviendo. Entonces, no es algo al paso. Hay mucha gente que son todos los exoteristas, todos los materialistas que han pasado estas materias, pero que lo han visto desde un punto de vista, eso, muy material, valga la redundancia. Entonces no entienden la significación, y cuando entran a leer el libro de Apocalipsis lo toman como una cosa que ya pasó, que no tiene mayor significación. Las iglesias ya no están, eran iglesias que estaban hace tiempo atrás, hace 2000 años o más. Entonces es como que eso ya pasó, no importa. Y aquí vamos a ver que sí importa, que no pasó, solamente ocurrió una parte, una de las edades ya eran pasado, pero que tienen repercusión sobre el futuro. Para entender esas repercusiones es que hay que entender, y por eso doy toda esta larga explicación, para que tengan un bueno, correcto y sano entendimiento. Y a partir de ahí van a poder comprender los eventos que aparecen señalados con posterioridad, porque ustedes tienen que hacer ese trabajo mental de llevarlo a la época correspondiente y entender por qué nos toca vivir ciertos eventos a nivel de la sociedad, como lo que hemos vivido en esta época con esta pandemia, por ejemplo. Entender todo ese contexto y ver cómo encaja y se van ordenando las piezas. Eso es. Como ya he dicho en varias ocasiones, estamos viviendo en la quinta de las subedades, así como desde la cima de una montaña, por ejemplo, si subiéramos a la cima de una montaña y miramos hacia abajo, aparecen pueblos, aldeas y bosques. Así también, cuando subimos y estamos en la quinta de las subedades, aparecen los resultados de estas edades de civilización desde el pináculo de la iniciación descrita. Podemos percibir su significado. ¿Qué es lo que representa eso? Bueno, representan lo que ha ocurrido en nuestro mundo físico como civilización humana. Por eso hablamos de edades de civilización en contraposición a razas. Todo lo que está relacionado con la idea de raza son todavía los restos de la época anterior a la nuestra, porque ahora estamos viviendo la civilización de Israel, este ciclo de Israel, y el previo fue de la Atlántida. Entonces, todo lo que está relacionado con la idea de raza son todavía los restos de esa época, la Atlante. Ahora estamos viviendo en la era, ya no desde el punto de vista racial, sino que en la era de las épocas culturales. La Atlántida fue la era en la que se desarrollaron 7 grandes razas, una tras otra. Por supuesto que los frutos de este desarrollo racial se extienden hasta nuestra época, y por eso todavía hoy se habla de razas, pero en realidad lo que tenemos son mezclas y son muy diferentes de aquellas distintas razas de la época atlante. Hoy la idea de civilización
ya ha superado a la idea de raza. Por eso hablamos de la antigua civilización india, de la cual la civilización que nos anuncian los Vedas es solo un eco, son como reminiscencias del pasado. Los Vedas recogen ese eco. La antigua y sagrada civilización india fue el primer amanecer de la civilización post-Atlante. Siguió inmediatamente a la época Atlante. Recordemos una vez más cómo vivió el hombre en una época que ya se encuentra más de 12.000 años atrás. Si hablamos de los periodos de tiempo reales, entonces estas cifras son válidas. La civilización de la que ahora estamos hablando estuvo directamente bajo la influencia del diluvio atlante o la gran época glacial, como se le llama en la ciencia moderna. El hundimiento de la Atlántida por el diluvio fue un proceso gradual y entonces vivía sobre la Tierra una raza de hombres de la cual una parte había llegado a la etapa más alta de desarrollo posible. Este era el antiguo pueblo indio, una raza que habitaba entonces en la lejana Asia y vivía más en la memoria del pasado antiguo que en el presente. La grandeza y el poder de la civilización de la que las descripciones escritas como los Vedas y el Bhagavad Gita en el Mahabharata son solo ecos de aquel tiempo. Radica en el hecho de que la gente vivía en la memoria de lo que ellos mismos habían experimentado en la época Atlante. En la primera era de la civilización posterior a la Atlántida, los hombres estaban poseídos por un gran anhelo por lo que sus antepasados habían visto en la antigua Atlántida, a la que, sin embargo, se le había cerrado la puerta. Nuestros antepasados vieron la sabiduría antigua con sus propios ojos espirituales, aunque tenuemente vivían entre espíritus, tenían relaciones con dioses y espíritus. Tal era el sentimiento de quienes pertenecían a esa antigua y sagrada civilización india. Deseaban con todas sus fuerzas mirar atrás y ver lo que habían visto sus antepasados y de lo que hablaba la antigua sabiduría. Y así la tierra que acababa de aparecer ante la visión física del hombre, las rocas de la tierra que acababan de hacerse visibles, que antes habían sido vistas, pero espiritualmente. Todo este mundo exterior les parecía a esta civilización de menos valor que el que podían recordar. Todo lo que los ojos físicos podían ver es lo que llamaban Maya, la gran ilusión, el gran engaño del cual ellos anhelaban escapar. Y las almas más avanzadas de esa primera edad podían ser elevadas a la etapa de sus ancestros por el método de iniciación, del cual quedan algunos restos en el yoga. De esto procedió un estado de ánimo religioso fundamental que se podría expresar en las siguientes palabras. Lo que nos rodea aquí en la apariencia externa de los sentidos es un engaño vano y sin valor. Lo real y verdadero está arriba en el mundo espiritual que hemos dejado. Los líderes espirituales de la gente eran aquellos que podían transponerse a las regiones en las que el hombre vivía anteriormente. Esto ya lo hemos visto en los videos pasados. Yo ya lo mencioné. Dentro de esas etapas que vive el iniciado, los primeros líderes podían pasar a estas regiones del Devacán, el inferior y el superior.
que fue donde antes de entrar en la materia nosotros vivíamos también. Bueno, esa fue la primera edad de la época post-Atlante. Y todas las edades de esta época se caracterizan por el hecho de que el hombre aprendió a comprender cada vez más la realidad sensible exterior, de modo que llegó a decir, abre comillas, lo que rodea como aquí y es perceptible a nuestros sentidos exteriores no debe ser considerado como mera apariencia. Es un don de los seres espirituales y los dioses no nos han dado sentidos en vano. Lo que forma los cimientos en la tierra de una cultura material mundial debe ser reconocido gradualmente. Cierro comillas. Y hago una aclaración. Cuando dice y los dioses no nos han dado sentidos en vano, esto no tiene nada que ver con idolatría. Génesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim. En el principio los dioses crearon. Los dioses. Ahí tienen el texto, ¿ya? Para que nadie vaya a confundir las cosas. Esa es la verdad. Yo estoy hablando aquí con verdades. Bueno, sigamos, continuemos esto que está tan interesante. Lo que el antiguo indio consideraba maya, de aquello que huía, de lo que anhelaba escapar, toda esta parte de ilusión, de lo que veía que eran los sentidos externos, era considerado por los pertenecientes a la segunda edad como su campo de acción, como algo sobre lo que deberían trabajar. Y así pasamos a la antigua edad persa. Aquí ya pasamos esa primera edad. Es importante distinguir esta primera edad de la India, porque va a vincularse, como lo veremos en alguno de estos videos, con la carta a la primera de las iglesias. Entonces pasamos a la antigüedad persa, que se remonta a unos 5000 años atrás, esa edad de civilización en la que la tierra que rodeaba al hombre parecía al principio algo hostil, pero ya no como antes, una ilusión de la que tenía que huir. Lo consideró como un campo de trabajo en el que tenía que imprimir su propio espíritu. Los persas consideraban la tierra regida en su carácter material por el mal, por un poder opuesto al bien, y este era el dios Ahriman, quien lo controlaba, este poder del mal. Pero el buen dios Hormuz ayuda al hombre cuando el hombre se pone a su servicio. Por favor, no piensen que este dios Hormuz sea un desconocido o que era alguien a quien adoraban los persas o en la generación de los persas. Perfectamente podría ser a quien nosotros llamamos como, por ejemplo, Yeshua, para que me entiendan, o Jehová o Yahvé, pudiera ser. Es otro nombre de la divinidad de luz. Entonces, no pensar en ningún sentido que aquí habían otros y otros y otros y otros, pues es probable que nos haya estado acompañando siempre la misma divinidad, de edad en edad. Cuando el hombre cumple la voluntad de Hormuz, cambia este mundo en tierra cultivable del mundo espiritual superior. Imprime en el mundo sensiblemente real lo que él mismo conoce en el espíritu. En la segunda era de civilización, el mundo físicamente real, el mundo sensiblemente real, era un campo de trabajo. Recordemos que para los indios, el mundo de los sentidos
era todavía una ilusión o maya. Para los persas estaba ciertamente gobernado por demonios malignos, pero no obstante era un mundo del que el hombre tenía que expulsar el mal y traer a los buenos seres espirituales, los sirvientes de Hormuz, el dios de la luz. Así llegamos a la tercera edad. El hombre se acerca aún más a la realidad sensible exterior. Ya no es simplemente un poder hostil que tiene que vencer. El indio miró hacia las estrellas y dijo: todo lo que está ahí, todo lo que puedo ver con los ojos externos es solo maya, ilusión. Los sacerdotes caldeos vieron las órbitas y posiciones de las estrellas y dijeron, entre comillas: cuando observo las posiciones de las estrellas y sigo sus cursos, se convierte para mí en un guión por el cual conozco la voluntad de los seres espirituales divinos. Por lo que allí veo, reconozco lo que los dioses pretenden. Ahí cerramos la comilla. Para ellos, el mundo físicamente sensible ya no era maya, sino que, como la escritura de un ser humano es la expresión de su voluntad, lo que nosotros escribimos, lo que era visible en las estrellas del cielo, que vivía en las fuerzas de la naturaleza, era para ellos un divino guión. Y con amor empezaron a descifrar la naturaleza. Así surgió la maravillosa ciencia de las estrellas, de la que la humanidad de hoy ya no tiene conocimiento. Porque lo que se conoce como astrología se ha originado por una mala interpretación de los hechos. En la escritura de las estrellas se le reveló al antiguo sacerdote caldeo una profunda sabiduría como astrología, como secretos de lo que contemplaban sus ojos. Consideró esto como la revelación de algo interior y espiritual. En esta edad, que era la tierra para los egipcios, basta señalar el descubrimiento de la geometría. Cuando el hombre aprendió a dividir la tierra según las leyes del espacio, según las reglas de la geometría, se investigaron las leyes dentro de Maya. En la antigua civilización persa araron la tierra y los egipcios, ya estamos hablando de tercera edad, aprendieron a dividirla según las leyes del espacio. Comenzaron a investigar las leyes, aún más dijeron, comillas, los dioses no nos han dejado una escritura en las estrellas en vano. No en balde nos han anunciado su voluntad en las leyes de la naturaleza. Si deseamos lograr la salvación a través de nuestro propio trabajo, entonces en los arreglos que hagamos aquí debemos producir una copia de lo que podemos descubrir en las estrellas. Cierro comillas. Si pudieran mirar atrás en los laboratorios de los iniciados egipcios, ustedes encontrarían un tipo de trabajo diferente del que existe al día de hoy en el campo de la ciencia, con toda esta tecnología e inteligencia artificial. En esa época, en ese momento, en Egipto, los iniciados eran los científicos, ¿ya? Los iniciados eran los científicos. Investigaron los cursos de las estrellas, entendieron las leyes
de la posición y las órbitas de las estrellas y la influencia de sus aspectos sobre lo que sucedía debajo en la Tierra. Dijeron, cuando esta o aquella constelación aparece en los cielos, esto o aquello debe suceder abajo en la vida del Estado. Y cuando surge una constelación diferente, algo más debe suceder. Dentro de 100 años aparecerán ciertas constelaciones de un tipo diferente, así dijeron. Y entonces algo correspondiente a esto debe suceder. Bueno, ellos estaban observando que cuando aparecía una constelación pasaban cosas ahí en el plano terrestre conforme a las constelaciones que iban apareciendo. Y vieron que estaba predeterminado con miles de años de anticipación lo que iba a suceder aquí en la Tierra. Así fue como se originaron los llamados libros sibilinos. Lo que contienen esos libros no es locura. Después de cuidadosas observaciones, los iniciados escribieron lo que había de suceder durante miles de años y sus sucesores sabían que esto debía llevarse a cabo. No hicieron nada que no estuviera indicado en estos libros durante miles de años según el curso de las estrellas. Digamos, por ejemplo, que se iba a hacer alguna ley. Ellos en ese momento no votaron, como es el caso de nosotros, por esa ley. ¿Qué hacían? Consultaban los libros sagrados en los que estaba escrito qué es lo que iba a suceder aquí en la Tierra, para que aquí fuera un espejo de lo que está escrito en las estrellas. Ellos llevaron a cabo lo que estaba escrito en los libros. Cuando el sacerdote egipcio escribió esos libros, sabía que sus sucesores llevarían a cabo lo escrito, porque estaban convencidos de la necesidad de la ley después de cuidadosas observaciones. Los iniciados escribieron lo que había de suceder durante miles de años y sus sucesores sabían que esto debía llevarse a cabo. No hicieron nada que no estuviera indicado en estos libros durante miles de años según el curso de las estrellas. A partir de esta tercera época de civilización se desarrolló la cuarta, pero se han conservado algunos restos de este arte profético de los egipcios. Tal resto todavía se puede ver. Cuando quisieron ejercer este arte profético en el antiguo Egipto, dividieron la siguiente edad en 7 partes. Y dijeron la primera parte debe contener esto, la segunda aquello, la tercera aquello, etc. Y este fue el plan que las generaciones sucesivas llevaron a cabo. Esa fue la principal característica de la tercera edad de civilización. La cuarta, que aquí ya estamos hablando de lo que es Roma-Grecia, contenía algo, pero eran débiles ecos de ella. Es posible que todavía lo reconozcan en la historia del origen de la antigua civilización romana. Eneas, hijo de Anquises de Troya, ciudad que floreció en la tercera edad, emprendió sus andanzas y llegó por fin a Alba Longa. Este nombre indica un lugar donde floreció una antigua cultura sacerdotal sagrada, Alba Longa o la Larga Alba, el lugar del que habría de proceder una cultura sacerdotal, la cultura de Roma. Todavía vemos los restos de esto en la vestidura usada por un sacerdote católico durante la celebración de la misa. Los sacerdotes
esbozaron de antemano una edad séptuple de cultura. Los reinados de los 7 reyes romanos se describieron de antemano. Los historiadores del siglo XIX fueron víctimas de un mal chiste en torno a esos 7 reinados. De hecho, llegaron a la idea de que en el sentido material secular no hay verdad en la historia de estos reyes romanos, pero no pudieron descubrir lo que había detrás, a saber que se trataba realmente de un esbozo tomado de los libros civilinos, de una civilización proféticamente dibujada de antemano según el sagrado número 7. Este no es el lugar, no es el momento para entrar en detalle sobre los varios reyes. Podrían ver cómo los varios reyes, Rómulo, Numa, Pompilio, Tulio, Hostilio, etc., corresponden exactamente a las épocas culturales consecutivas según los 7 principios que se presentan en dominios tan diferentes. En la tercera edad, dentro de lo que es esta parte del Egipto, los caldeos, egipcios y también los hebreos, el hombre había podido penetrar gradualmente en malla con la mente humana. Esto se completó en la cuarta era de la civilización, la greco-latina, la greco-romana, cuando en las maravillosas obras de arte el hombre produjo una imagen perfecta de sí mismo en el mundo material exterior y retrató en el drama de Esquilo imágenes del destino humano. Obsérvese, por otra parte, cómo en la civilización egipcia, antecesora de esta edad, los hombres aún buscaban la voluntad de los dioses. La conquista de la materia, tal como la vemos en la época griega, significa ya otra etapa, en la cual el hombre dio un paso más en el amor a la existencia material. Esto es súper importante y se va a entender con más claridad cuando veamos las cartas a las congregaciones. Como les digo, el hombre dio un paso más en el amor a la existencia material. Y finalmente, en la época romana, entró por completo en el mundo físico. Quien comprende esto sabe también que en esta era debemos reconocer la plena aparición del principio de la personalidad. De ahí que en Roma aparezca por primera vez lo que llamamos la concepción de la justicia y del hombre como ciudadano. Solo una ciencia confusa puede rastrear la jurisprudencia hasta todo tipo de épocas anteriores. Lo que antes se entendía como equidad era algo muy diferente. La ley antigua se describe de manera mucho más correcta en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Lo que Dios mandaba pertenecía a la antigua idea de ley. Es absurdo en nuestra época tratar de rastrear las ideas de la ley hasta el Código de Hammurabi, etc. La verdadera equidad y la idea del hombre como ciudadano se actualizaron por primera vez en Roma. En Grecia, el ciudadano seguía siendo miembro del organismo municipal. Un ateniense o un espartano contaba mucho más como ateniense o como espartano que como individuo. Él se sentía parte del municipio. Fue en Roma donde el individuo se convirtió por primera vez en ciudadano. Solo entonces había llegado a esta etapa. Esto podía probarse en detalle. Y aquí nosotros podemos
hacer un alto en términos reflexivos y entender cómo se pasa de una etapa a otra. No es que haya un corte, un vacío entre medio, silencio, todos quedan como en piedra y empieza a funcionar algo totalmente nuevo separado de lo anterior. Hay un paso que es como muy sutil, se sigue viviendo, se sigue desarrollando en el tiempo, la edad, las distintas edades, pero hay un cambio en la conciencia y se advierten cosas que antes no se habían advertido que son integradas en uno. Bueno, esto de que el individuo se convirtió por primera vez en ciudadano se podría probar en detalle. Lo que ahora llamamos voluntad o testamento no existía en este sentido antes de la época romana. Una voluntad o testamento en su significado actual se originó por última vez en ese momento. Recuerden que en el inglés se llama will cuando se está hablando del testamento, que se refiere a la voluntad, y así como última voluntad, el testamento. Y se originó, como dije, por primera vez en ese momento, porque solo entonces el ser humano separado se volvió determinante en su voluntad egoísta para imponer su voluntad sobre sus sucesores. Previamente estaban presentes otros impulsos, además de la voluntad personal que mantenían unido el conjunto. Así podría mostrarse con muchos ejemplos cómo el hombre entró entonces en el mundo físico como un ser individual. Ahora estamos viviendo en la quinta edad al día de hoy, cuando la cultura ha descendido incluso por debajo del nivel del hombre. Vivimos en una época en la que el hombre es en realidad esclavo de las condiciones exteriores. En Grecia se empleaba la mente para espiritualizar la materia. Vemos materia espiritualizada en la forma de un Apolo o de una figura de Zeus, en los dramas de un Sófocles, etc. Allí el hombre ha emergido hasta el plano físico, pero aún no ha descendido por debajo del nivel del hombre. Incluso en Roma esto seguía siendo el caso. El profundo descenso por debajo de la esfera de lo humano acaba de ocurrir. En nuestra era, la mente se ha convertido en esclava de la materia. En nuestra era se ha utilizado una enorme cantidad de energía mental para penetrar las fuerzas naturales en el mundo exterior, con el propósito de hacer de este mundo exterior un lugar tan cómodo como sea posible para el hombre. Bueno, aquí yo quiero decir que ahora, a partir del año 2020, con claridad, planificado años atrás, pero a partir del 2020 empezamos a ver que ya no se busca que el mundo exterior sea un lugar tan cómodo como sea posible para el hombre. Quieren que sea el lugar más cómodo posible para una élite, ¿no? Para un grupo, para corporaciones y para un grupito de esas corporaciones, y los demás pues vivir en la totalidad de una pobreza en el amplio sentido, queriendo que seamos felices, como lo es la Agenda 2030. Aquí ya se ve que hay una disfuncionalidad en ese sentido. Comparemos nuestra época con las anteriores. En aquellos tiempos antiguos, el hombre contemplaba la vasta escritura de los dioses en las estrellas. Pero, ¿con qué medios primitivos
se produjeron los logros de la civilización de esa época, las pirámides, las esfinges, cómo se procuraba el alimento el hombre de aquellos días. Piensen en todas las comodidades de la civilización que el hombre ha alcanzado hasta el día de hoy. Qué enorme cantidad de energía espiritual se ha gastado para inventar y construir en algún momento lo que era la máquina de vapor, el ferrocarril, lo que era el telégrafo, el teléfono, el computador, la computación y todos los avances dentro de lo que se llama inteligencia artificial y los avances tecnológicos de todo tipo, todo lo que significan los aviones, naves espaciales, poder colocar satélites. Se tuvo que usar una enorme fuerza intelectual para inventar y construir estas comodidades puramente materiales de la civilización. ¿Y con qué fin se usan? ¿Hace alguna diferencia esencial para la vida espiritual? Donde en una civilización antigua un hombre trituraba su grano entre dos piedras, ¿no? Lo machacaba, ¿no? El grano. ¿Hay alguna diferencia para lo cual en ese momento naturalmente se necesitaba muy poco poder mental? ¿Mm? ¿O hay alguna diferencia entre eso? ¿O si hoy podemos mandar un correo electrónico, ¿no? O a través de un mensaje por redes sociales, llegar de un continente a otro? Mando un email y obtengo de otra parte del mundo grandes cantidades de grano, de vehículos, de lo que sea. Puedo traer de China e importar lo que se me ocurra, ¿no? Ya, entonces todo el aparato de lo que se ha hecho en general se puso en movimiento simplemente para el estómago, así como se compraban granos igual al día de hoy, pero es para producir alimento. Eso es lo que se ha hecho, el uso de este poder mental, de toda la energía. Bueno, traten de darse cuenta de la enorme cantidad de fuerza espiritual que se pone en la cultura puramente material. La cultura espiritual, propiamente tal, aún no ha avanzado mucho por estos medios externos. Por ejemplo, lo que era un correo electrónico, lo que sería, por ejemplo, eso, los emails, raramente van a ser usados en materia de la ciencia espiritual, salvo para poder enviar o hacer notificaciones de algo, una comunicación, pero no mucho más allá en términos de espiritualidad. Si hiciéramos una comparación estadística entre lo que se usa para la cultura material y lo que beneficia la vida espiritual, entenderíamos que el espíritu se ha hundido por debajo del nivel humano y se ha convertido el hombre en esclavo de la vida material.